filtración glomerular, ¿no? Eso ya lo vimos la anterior semana. El FG, la filtración glomerular. El segundo paso, ¿cuál es? La reabsorción y la secreción al mismo tiempo, ¿no es cierto? Todo de eso depende, ¿no?, para la formación de orina. ¿Cuánto es la filtración glomerular por día? ¿No? 180 litros por día. ¿Y cuánto se reabsorbe de todo eso que se filtra por día? ¿Cuánto se reabsorbe? 178.5 litros por día, ¿no? 178.5 y queda como resto 1.5 litros por día de lo que se excreta, ¿no? Miren, este apartado lo podría hacer en pizarra, ¿no? No es muy complicado, nos toma más tiempo, eso sí, perderíamos tiempo, pero este apartado de secreción y reabsorción tubular es una parte muy importante de lo que es patología, o sea, consecuencias de la secreción y la reabsorción, o sea, qué enfermedades se generan. Y segundo, ya vamos a tener contacto, ya tienen contacto con el uso de medicamentos, en específico los diuréticos. Muy bien. ¿Qué son los diuréticos? ¿Alguno? Los que estimulan la formación de la orina. ¿No? Los que estimulan la formación de la orina. ¿A quiénes damos los diuréticos? A los que no producen orina. ¿Quiénes no producen orina? Los que tienen enfermedad renal. No solo ellos. Habíamos hablado de que, por ejemplo, cuando uno pierde proteínas, porque el hígado no produce proteínas también, ¿no? Como en la cirrosis, el paciente no se edematiza, forma lo que se llama el líquido en el abdomen, ascitis. Entonces, una forma de tratamiento de estos pacientes es que ese líquido se puede sacar funcionando el líquido, funcionando el abdomen. Pero una segunda forma, y mucho menos invasiva, cuando la ascitis no es severa, ¿no?, es usando diuréticos. No solo se usa para enfermedades renales, sino para cualquier tipo de enfermedad en la cual haya ¿qué? Retención de ¿qué? Líquidos. De líquidos. ¿Quiénes también retienen líquidos? Los cardiópatas, ¿no? El corazón debe bombear 5 litros por minuto, lo normal, pero un paciente con insuficiencia cardíaca no bombea 5 litros, bombea 3, 4 litros. ¿Y qué pasa con el litro que se queda? ¿O que no bombea? Se acumula. El paciente que está mal del corazón empieza a edematizar. ¿Qué usamos para compensarlo? Diurético. O sea, esta parte es muy fundamental. Me hubiese gustado acabar el día de hoy, pero por factor tiempo vamos a tener que darle continuidad mañana. Y en realidad mañana la regulación de esto, el control, va a estar igual, ¿ya? Hasta donde alcancemos. No voy a correr, porque de esta parte, si la graban bien, me pasan luego, ya, para compartirlo. A los que están grabando me van a pasar el video, por favor. ¿Ya? Están comprometidos a pasar. Están grabando ustedes igual, ¿no? Me van a pasar, ¿ya? Porque esto les va a ayudar a la gran mayoría. ¿Listo? Entonces, para entender enfermedades y para entender el uso de los diuréticos. ¿Muy bien? Ok. Empecemos. Bueno, lo que le hablábamos, ¿no? La excreción urinaria es el resultado de que de la filtración glomerular menos lo que se reabsorbe, ¿no?, más lo que se secreta, y eso hace la excreción urinaria. Ahora, existe 4 tipos de fenómenos que puede pasar después de la filtración glomerular. 4 tipos. Existen sustancias que se van a filtrar, ¿no?, completamente, ¿no?, se filtran, pero se reabsorbe y se secretan, no, no se reabsorbe ni se secreta. Muy bien, no hay nada de reabsorción ni nada de que se secrete de los vasos peritubulares. Entonces, ¿qué tipo de sustancias son aquellas? La excreción urinaria va a ser igual a ¿qué? A todo lo que se filtra, ¿no? Aquí la excreción urinaria va a ser igual a todo lo que se filtra. No hay ni reabsorción ni secreción, entonces eso es igual a 0. Entonces, ¿qué tipo de sustancias se filtran y no se secretan ni se reabsorben? La creatinina.
Entonces, como vamos a ver el día jueves, que son pruebas de función renal, la creatinina es un marcador de ¿qué? De secreción tubular, de reabsorción tubular o de filtración glomerular. De filtración glomerular. Es un marcador funcional de filtración glomerular. ¿Qué significa? Que si no se está filtrando bien la sangre, ¿qué es lo que va a aumentar? La creatinina. Por eso medimos creatinina. ¿Me entienden? ¿No? Hay otro tipo de sustancias en las cuales se filtran, se reabsorben parcialmente porque una parte también se excreta. En este caso la excreción urinaria va a ser igual a ¿qué? Filtración glomerular menos reabsorción tubular, ¿no? Esa va a ser la excreción urinaria. ¿Qué tipo de sustancias o solutos? Los iones, como el sodio. El sodio se reabsorbe parcialmente y también se excreta por la orina también. Muy bien. Ahora, hay sustancias que se filtran y ¿qué pasa acá? ¿Se excretan? No. Se reabsorben totalmente, en su 100%. Entonces, en este caso, la filtración glomerular, la excreción urinaria va a ser igual a filtración glomerular menos el 100% de la reabsorción tubular, ¿no? ¿Qué tipo de sustancia se reabsorbe totalmente y no hay nada en la orina? La glucosa. ¿Qué más? Las proteínas pequeñas de pequeño tamaño molecular sabemos que no deben pasar, pero hay algunas que son muy pequeñas como los aminoácidos. Se pueden filtrar, pero no deberían excretarse. Si pasan la filtración se deben reabsorber al 100%. Y por último, tengo sustancias que se van a filtrar, no se reabsorben, pero ¿qué pasa? Se secretan. Entonces, en este caso, la excreción urinaria va a ser al filtrado glomerular más la secreción tubular. ¿Qué tipo de sustancias? Como los electrolitos, los hidrogeniones, por ejemplo, o los fármacos. El mismo diurético furosemida se filtra por la sangre, o sea, se filtra por el glomérulo, pero una parte va hacia los vasos peritubulares y para cumplir su acción en los túbulos se tiene que secretar. Los fármacos. Muy bien. ¿Estamos bien, no? Bueno. Entonces, la excreción urinaria habíamos dicho que es totalmente de 1.5 litros por día y existe algo que se conoce como intensidad de filtración o carga filtrada. ¿Qué es la carga filtrada? Es el resultado de lo que se filtra por la concentración plasmática de ese soluto. Entonces, ejemplo, hablando de la glucosa, ¿cuánto es la carga filtrada de glucosa? Si el filtrado glomerular no es de 180 litros por día, ¿cuánto es la concentración por litro? De 1 gramo por litro. ¿Cuánto entonces es la carga filtrada? Litro por litro se va, 180 por 1, 180 gramos por día. Eso es la carga filtrada de glucosa. Y aquí, como vemos, miren, la carga filtrada de glucosa es de 180 gramos. ¿Cuánto se reabsorbe de esa carga filtrada? Los 180. ¿Cuánto se excreta? 0. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje de la carga filtrada? Es el 100%. Vámonos a otro ejemplo, el sodio. 25.500 es la carga filtrada. ¿Cuánto de eso se reabsorbe? 25.400. ¿Cuánto entonces se va a excretar? 150. Eso significa, como les decía anteriormente, el sodio se filtra, se reabsorbe parcialmente, ¿no? Más del 50%, pero también se va a excretar. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje de carga filtrada reabsorbida? Es de 99.4%. Un 0.6% de lo que se ha filtrado se va a excretar. Muy bien. Pero por el otro lado tenemos la creatinina. Miren, la carga filtrada es de 1.8 gramos por día. ¿Ya? La cantidad reabsorbida, 0. Cantidad excretada entonces, 1.8 gramos. ¿Cuánto de porcentaje de carga filtrada se reabsorbe? Nada. ¿Está claro? Sí, ¿verdad? ¿Cuáles son los mecanismos generales de la reabsorción y secreción a nivel de todos los túbulos? Esta es la base de cómo se van a reabsorber los solutos. Muy bien. ¿Cómo se reabsorben los solutos?
Hay dos mecanismos, por vía paracelular y por vía transcelular. Vía paracelular significa para, ¿qué significa? Para al lado de la célula, entre las uniones intercelulares, ¿no? ¿Qué tipo de sustancias? Agua, electrolitos, entre otros. Y otra es por vía transcelular. ¿Qué significa trans? A través de la célula, ¿no? Como dice acá, sodio, glucosa, electrolitos, entre otros, ¿no es cierto? Hay otro tipo de mecanismo que es la difusión. La difusión es el paso de solutos de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. ¿Qué más debemos rescatar de esta imagen? Este esquema deben reconocerlo con tres partes. Este lado que es la luz tubular, o sea, el orificio del túbulo, el lumen del túbulo. La célula tiene dos lados, un lado que está en contacto con la luz del túbulo, entonces este lado de la célula se va a llamar membrana luminal o membrana apical. Tengo la membrana lateral y del otro lado tengo contacto con la membrana basal. Entonces, este lado de la célula se va a llamar membrana vasolateral. Y acá, ¿qué espacio es este? Este es el espacio extracelular, intracelular, intersticial, intravascular. ¿Qué espacio es? Este es el espacio intersticial. Y aquí tengo el espacio intravascular. Todo lo que llega después de la filtración a los túbulos debe pasar para reabsorberse, ¿no? por el lado luminal de la célula hacia el lado intracelular, pasa por el lado vasolateral de la célula, posteriormente pasa hacia el espacio intersticial y del espacio intersticial hacia el espacio intravascular. Y estos son los capilares o vasos peritubulares. A partir de aquí, esto va a ir hacia ¿dónde? Hacia la circulación general. ¿Está entendido eso, no? Eso es fundamental. ¿Cuántos lados tienen las membranas tubulares o las células tubulares? Tiene un lado luminal, que está en contacto con la luz del túbulo, y tiene un lado vasolateral, que está en contacto con el intersticio celular, que directamente está conectado con el vaso celular, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Okay. Ahora, esas son las vías que puede usar, paracelular o transcelular. Y por vía transcelular, ¿cuáles son los mecanismos? El mecanismo puede ser un transporte activo primario o un transporte activo secundario. Esto ya lo hemos visto en clases, ya lo han visto en teóricas, en prácticas. Vamos a recalcar lo más importante. El transporte activo primario, ¿no? ¿Qué es? Es el uso de energía, ¿no? Para mover solutos en contra de un gradiente de concentración. Porque la difusión, ¿qué era? A diferencia del transporte activo, es el movimiento de solutos a favor de un gradiente de concentración, ¿no es cierto? Si aquí tengo más alumnos en esta columna y aquí tengo menos alumnos, la difusión va a ser desde este lugar de mayor concentración de alumnos a este lugar de menor concentración de alumnos, ¿no es cierto? Ahora, el transporte activo es en contra de un gradiente de concentración. Puede ser que mueva dos solutos en un solo sentido o en distintos sentidos, o mueva solo un soluto pero contra su gradiente de concentración. ¿Cuál es el transporte activo más representativo? La bomba sodio-potasio ATPase. Pregunta, en esta imagen, ¿dónde se encuentra la membrana, dónde se encuentra la bomba sodio-potasio ATPase? ¿En el lado luminal o en el lado vasolateral? Vasolateral. ¿Qué es lo que está haciendo? Está sacando 3 iones sodio desde el espacio intracelular hacia el espacio extracelular, que en este caso es el espacio intersticial, y está introduciendo 2 potasios. Está saliendo la misma cantidad de iones positivos que la que está entrando, ¿no? Está entrando menos cantidad de iones positivos. Entonces, ¿qué pasa con el espacio intracelular? Se vuelve mucho más negativo, ¿no? Menos 70 milivoltios. Ahí se ha utilizado, ¿no? ATP, energía, ¿no es cierto? Eso es el transporte activo primario. Hasta ahí estamos, ¿no? ¿Qué más hay que rescatar de las células? Aquí lo menciono. Que las células de los túbulos proximales, sobre todo, tienen esto, que es un borde en cepillo, ¿no? Son como prolongaciones, como los dedos de nuestra mano, que permiten absorber 20 veces más los solutos. ¿Muy bien? Ahora, ¿qué es el transporte activo secundario? El secundario significa que
se mueven solutos, ¿no?, en contra de un gradiente de concentración también, gracias que secundariamente se ha utilizado la energía en el transporte activo primario. Habíamos dicho que esto había generado menos 70 milivoltios, ¿no es cierto? Hay dos factores, dos consecuencias acá. Primero, el lado intracelular de la célula, ¿no?, el lado intracelular se vuelve más positivo o más negativo. Más negativo. Entonces, eso atrae fuerzas positivas. ¿Qué fuerzas positivas tenemos? Por ejemplo, el sodio, ¿no? Ahora, en este lado, la concentración de sodio ¿va a bajar o va a aumentar? En el lado intracelular. Si está saliendo los sodios hacia el espacio intersticial, va a bajar, ¿no? Y acá tengo la luz tubular, está llegando sodio en gran cantidad. Entonces, el sodio va a pasar desde el lado de mayor concentración al lado de menor concentración. Dos factores. Acá se genera menor concentración de sodio intracelular, eso jala sodio desde la luz tubular hacia el espacio intracelular. Esto también, segundo factor, se vuelve mucho más negativo, entonces jala cargas positivas como el sodio. Ahora, transporte activo secundario generalmente está asociado al movimiento de dos solutos. Entonces, estos transportadores no solo mueven sodio, sino están, ¿no?, acoplados, ¿no?, a otro soluto. En este caso, la glucosa y en este caso, los aminoácidos. Al mismo tiempo que entra el sodio, va a entrar la glucosa. Esto se llama un transporte activo secundario del tipo cotransporte. Co significa, ¿no?, que cooperan entre ellos, cotransporte. O simporte también, ¿no? Aquí tengo movimiento de sodio y aminoácidos, ¿no?, en el mismo sentido. Esto es un tipo de cotransporte o contratransporte. Cotransporte. Pero más abajo, miren, el sodio ingresa, pero se secreta ¿qué? Hidrogenión, ¿no? Se mueven solutos en sentido contrario, ¿no es cierto? Eso es un movimiento de tipo contratransporte, ¿no? Ok. Acá, bueno, en la siguiente diapositiva voy a mencionar. Una vez que el sodio ingresa acá, ¿no?, el sodio se va a transportar por la bomba sodio y potasio ATPasa hacia el espacio intersticial. La glucosa que ha sido ingresada va a ser transportada por unos transportadores que se llaman GLUT. Y los aminoácidos pasan por transportadores de proteínas. ¿Muy bien? Hay algo muy importante, ¿ya? Esto sí deben prestarle también mucha atención. ¿Qué es el transporte máximo? El transporte máximo es la cantidad máxima, ¿no?, de glucosa que se puede reabsorber. ¿Cuánto es lo máximo que se puede reabsorber? Primero, hablemos de cuánto es lo normal. En el anterior hemos hecho con litros por día y con gramos por litro. Aquí vamos a hacer, ¿no? Habíamos dicho que la carga filtrada es igual al filtrado glomerular por la concentración plasmática. El filtrado glomerular en ml por minuto es de 125 ml por minuto. La concentración de glucosa por ml es de 1 miligramo por ml, ¿no? ml con ml, ¿no?, se van y queda 125 miligramos por minuto. Muy bien, esa es la carga filtrada de glucosa. En condiciones normales, 125 miligramos por minuto es lo que también se va a ir reabsorbiendo, porque la glucosa se reabsorbe en un 100%. Pero ¿qué pasa cuando los niveles de glucosa aumentan? ¿Qué pasa? ¿No? Se puede seguir reabsorbiendo glucosa, pero hay un tope. Dice que ese tope es 375 miligramos minuto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si en el túbulo proximal, que es donde se reabsorbe la glucosa, tengo 10 transportadores nada más para la glucosa, ¿no? Estos transportadores para la glucosa solo tengo 10, ¿no? Y completo los 10 transportadores de glucosa y me sigue sobrando glucosa. ¿Qué va a pasar con esa glucosa? Se va a excretar por la orina. ¿Cómo se denomina la presencia de glucosa en la orina? Glucosuria. Entonces el paciente va a tener glucosuria. ¿Ya? Entonces, 375 miligramos sin
significa que es el transporte, el tipo de transportadores máximo que tenemos para transportar glucosa. A partir de eso ya no se absorbe nada de glucosa. Muy bien, o sea, hasta 375 miligramos se sigue reabsorbiendo la glucosa. Pero hay otro valor que dice umbral renal para la glucosa. ¿Qué es el umbral renal para la glucosa? Significa un punto en el cual la concentración de la glucosa, pese a que se está reabsorbiendo, por ejemplo, con los 10 transportadores, a los 6 transportadores, ¿no? Ya esta glucosa va a empezar a aparecer en la orina, pero se sigue reabsorbiendo. El umbral renal para la glucosa, que es 200 miligramos por minuto, significa la cantidad de glucosa en sangre y en orina a partir de la cual empieza a haber glucosuria. O sea, no espera el riñón a que se complete los 375 para que recién haya glucosuria. Cuando la glucosa en sangre está por los 200 miligramos, ¿no? ¿Cuánto es lo normal de glucosa? De 60 a 100 miligramos, ¿no? Por decilitro. Cuando esta glucosa ya está por los 200, ya va a empezar a secretarse glucosa por la orina, o secretarse es la palabra. O sea, ya va a haber glucosuria. Pero se sigue reabsorbiendo. En los 210, 250 se sigue reabsorbiendo. ¿Hasta cuánto no se reabsorbe? Hasta los 375. Entonces, hay dos términos: transporte máximo de glucosa y umbral renal para glucosa. ¿Por qué creen que hay esa diferencia? ¿Ustedes creen que nosotros vamos a esperar que un paciente con diabetes tenga 375 miligramos de glucosa para empezar a darnos cuenta que está mal de los riñones? No. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Cuando ya haya glucosa en la orina. ¿Y a partir de qué valor va a haber glucosa en la orina? A partir de los 200. ¿Está claro, no? Ya me quedan 15 minutos y estoy en la base todavía. Ok. Bueno, hasta ahí estamos claros. Son los tipos de transportadores: activo, primario y secundario. ¿Cierto? Ya no es una lista. Muy bien. Ok. Ahora vamos a hablar por segmentos, porque les decía hace un momento ya las patologías y la aplicación clínica. Muy bien. Debemos recordar que la reabsorción y la secreción, ¿no?, se da en dónde? En túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal, túbulo colector y conducto colector. ¿Cierto? Vamos a hablar por cada segmento. Acá tengo que el túbulo proximal. Todas estas características deben recordarlas muy bien. Sobre todo, cuánto es la cantidad de sodio y agua que se reabsorbe en porcentaje por cada segmento. Cuánto de sodio y agua se reabsorbe en túbulo proximal, cuánto de sodio y agua se reabsorbe en el asa de Henle, cuánto de sodio y agua se reabsorbe en el túbulo distal y cuánto de sodio y agua se reabsorbe en el conducto colector. Porque, como hemos visto, el sodio generalmente arrastra glucosa, aminoácidos, ¿no?, intercambia con el potasio, con el hidrógeno. Por eso es muy importante. Vamos, ¿qué dice acá? El túbulo proximal reabsorbe aproximadamente 65% de sodio y agua. De todo lo que se ha filtrado, ya el 65% de lo que se ha filtrado se reabsorbe en el túbulo proximal. Ahora, el túbulo proximal puede tener dos mitades, la primera mitad y la segunda mitad. La primera mitad reabsorbe sodio y glucosa y también aminoácidos. Y la segunda mitad reabsorbe sodio, cloro y también secreta iones hidrógeno. Muy bien. ¿Qué otro tipo de solutos se reabsorben? Calcio en un 60%, fósforo en un 80%, urea en un 50%. Esto también es muy importante. El 60% de calcio, el 60% o el 80% de fósforo, o sea, más del 50% de calcio, fósforo, ácido úrico y urea se van a reabsorber en el túbulo proximal. Les voy a decir por qué es muy importante eso. Muchos solo le vamos a dar importancia al sodio y a la glucosa. Cuando lean su libro, incluso cuando yo estaba revisando años atrás, solo le daba importancia al sodio y a la glucosa. Bueno, si se reabsorbe sodio, se reabsorbe glucosa. Si no se reabsorbe sodio, no se va a reabsorber glucosa y puede haber glucosuria. Hasta ahí llegaban mis conocimientos.
Pero la letra pequeña es muy importante y les voy a explicar por qué. El agua, ¿cómo se va a reabsorber? Mediante unos transportadores que se van a llamar acoporinas. ¿Qué tipo de acoporinas hay en el túbulo proximal? De tipo 1. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales se van a reabsorber? Es igual que el que hemos hablado hace un momento. Hay que reconocer que la celda tiene un lado luminal y un lado vasolateral. ¿Cómo se va a reabsorber el 65% de sodio? Gracias a que se genera un transporte activo primario y luego un transporte activo secundario. Y esto recuerden, muchachos, cuando ya estén en tercer año o en cuarto año y ya en quinto año, este transportador se van a acordar. En ediciones anteriores del Gaitor no está este transportador, o sea, está el transportador como tal, pero la denominación no existe. El transportador que mueve sodio y glucosa actualmente se llama SGLT, y hay de dos tipos, SGLT1 y SGLT2. Estos transportadores que mueven sodio y glucosa en el lado luminal son los objetivos terapéuticos actualmente para manejar la diabetes, pacientes cardiópatas con diabetes y ¿qué más? Pacientes con enfermedad renal diabética. Muy bien. Los inhibidores. ¿Qué es un inhibidor? El que bloquea la función, ¿no? Los que bloquean la función de este transportador son conocidos como glifosinas. Muy bien, glifosinas. ¿Cuál es el medicamento que se utiliza generalmente para la diabetes? La metformina o la insulina. Ya estamos dejando de lado la metformina. Actualmente se está utilizando las glifosinas, porque se han visto que tienen mucha protección renal, protección cardíaca, mejora los niveles de glucosa en los pacientes diabéticos. Muy bien. Esto es en la actualidad el objetivo terapéutico. Los inhibidores de los transportadores de sodio-glucosa conocidos como SGLT. ¿Cuál es el que más se bloquea y el más funcional? Los SGLT2. Muy bien. Ok. Ya sabemos cómo entra el sodio. Cuando el sodio ingresa a este lado, el agua también va a pasar desde el lado de donde hay menor concentración de solutos al lado de mayor concentración, ¿no? El sodio es un soluto osmóticamente activo. ¿Qué hace? Jala agua, retiene agua, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, por el otro lado, dice, se van a secretar en el túbulo proximal iones hidrogeniones, gracias a un transporte activo de tipo primario o secundario. Secundario, ¿no? Se reabsorbe sodio y se secreta hidrogenión. De esa manera, el organismo, en este caso el riñón, ¿cuál era una de las 7 funciones? El equilibrio ácido-base. Recordemos que acá está llegando la carga filtrada, todo lo que se ha filtrado. ¿Qué se filtra? Bicarbonato. Este bicarbonato se va a unir con el hidrogenión que está siendo secretado. ¿Qué reacción van a formar? ¿Qué es el H2CO3? El ácido carbónico, ¿no? La anhidrasa carbónica va a disociar el ácido carbónico ¿en qué? En dióxido de carbono y en agua. ¿Qué va a pasar con el agua? El agua se va a excretar por la orina. ¿Y qué pasa con el CO2? Se reabsorbe. Recordemos que el CO2, ¿no?, es una molécula hidrosoluble o liposoluble. Es un gas. ¿Necesita un transportador? No. El CO2 pasa fácilmente la membrana celular porque es una molécula liposoluble, ¿no? Liposoluble en lípidos. Entonces no necesita ningún transportador, pasa fácilmente desde la luz tubular hacia el espacio intracelular. Ese CO2 se va a unir ¿con qué? Con el agua intracelular. Van a formar otra vez ¿qué? Ácido carbónico, ¿no? Y ahí actúa ¿quién? La anhidrasa carbónica intracelular y la disocia en bicarbonato e hidrogenión. El bicarbonato se va a reabsorber hacia el espacio intersticial. En cambio, el hidrogenión se vuelve a secretar, ¿no? Entonces, ¿para qué es todo este mecanismo? Para que el bicarbonato que ha llegado a la luz del túbulo proximal se reabsorba hacia el espacio intracelular mediante las reacciones químicas generadas por la anhidrasa carbónica. Muy bien. Ya hemos hablado de quienes bloquean los transportadores de secretos.
Y acá, ya entramos a la patología, ya hemos hablado de medicamentos. Acá incluso se usa otro tipo de medicamentos. Mañana les comento, pero esto vamos. ¿Qué es el síndrome de Fanconi? ¿Alguien ha escuchado? Síndrome de Fanconi. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas de diferentes causas. Eso hay que diferenciar de enfermedad. Enfermedad es un conjunto de signos y síntomas que tiene solo una causa. Y síndrome es un conjunto de signos y síntomas que tienen varias causas. Explicamos. Hay que recordar, ¿no?, que estas células son células tubulares y cada célula depende de su función depende de lo que es el flujo de sangre, ¿no es cierto? Del aporte de oxígeno, ¿no?, para generar energía y otras cosas. Pero, ¿qué pasaría si yo daño estas células? ¿Cómo puedo dañar? ¿Cómo puedo generar necrosis, muerte de estas células? Con la ausencia de sangre, ¿eso cómo se llama? Isquemia. Y eso genera necrosis tubular, o sea, muerte de las células tubulares. ¿Qué más? Por ejemplo, el uso de fármacos, ¿no?, muy potentes, como la anfotericina B, que es para el uso de hongos, para el tratamiento de hongos, o el uso de litio en enfermedades psiquiátricas, puede dañar, ¿no?, las membranas celulares del túbulo proximal. Y eso puede generar, ¿qué? Como consecuencia, reabsorción de los solutos, ¿sí o no? ¿No? ¿Los solutos se van a reabsorber? No. Entonces, ¿qué va a pasar? No se va a reabsorber sodio, no se va a reabsorber fosfato, no se va a reabsorber urea. Entonces, el síndrome de Fanconi, muy bien, ¿no? Aquí tengo el lado vasolateral de la célula y el lado luminal, al revés. ¿Qué es lo que se reabsorbe en el túbulo proximal? Sodio, glucosa, fosfato, aminoácidos, bicarbonato. Si yo tengo un fármaco como el litio, la anfotericina B o alguna enfermedad que provoque isquemia en el túbulo proximal, esas células del túbulo proximal ya no van a ser funcionales. Entonces, ¿qué es el síndrome de Fanconi? El síndrome de Fanconi, ¿no?, es la excreción urinaria de todo lo que se absorbe en el túbulo proximal. Entonces, el paciente, ¿qué va a tener? Va a tener, ¿qué? ¿No? Natriuria. ¿Qué es natriuria? La presencia de sodio en orina. Debe haber una cantidad que lo vamos a mencionar en las pruebas funcionales y en examen de orina. Pero va a tener sodio en orina en exceso y eso se llama como natriuria. Aquí dice fracción excretada de sodio aumenta, ¿no? ¿Qué va a tener con el ácido úrico? El ácido úrico también se absorbe aquí. Va a tener uricosuria, ¿no? Va a tener glucosuria, va a tener aminoaciduria. Nosotros vemos el examen de orina del paciente y tiene glucosa. Ah, no, debe ser diabético. Pero vas revisando más el examen de orina. Ah, no, tiene exceso de sodio en orina, tiene natriuria, tiene fosfaturia. Entonces, este paciente es probable que tenga un síndrome de Fanconi, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero que se lleven de acá? Que la presencia de azúcar en orina significa eminentemente que el paciente tiene diabetes. ¿Qué significa? ¿Que el paciente tiene síndrome de Fanconi? No. Significa que el túbulo proximal está dañado o es que sus transportadores se han excedido, ¿no?, en una diabetes cuando hay mucha glucosa, se han excedido los transportadores para la glucosa, o es que el túbulo proximal no está funcionando adecuadamente. ¿Y por qué no puede estar funcionando adecuadamente? Porque hay isquemia, porque hay fármacos nefrotóxicos, porque hay lesión de ese tubo. Entonces, si yo tengo glucosuria, me fijo si no hay fosfaturia, si no hay aminoaciduria, si no hay uricosuria, si no hay bicarbonaturia. Si descarto todo eso, no hay nada, entonces la glucosa puede ser que sea por exceso. Pero si hay aminoaciduria, fosfaturia, significa que no solo se está no reabsorbiendo glucosa, sino tampoco glucosa, tampoco fosfato. Este paciente tiene posiblemente síndrome de Fanconi, doctor. Sugiero que le hagamos pruebas de función tubular. Sugiero que averigüemos cómo está el calcio en sangre. Muy bien, ahí quedamos y mañana continuamos. ¿Listo? Muchas gracias.